Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos y amigos, en esta preciosa hora. Les saluda su hermana y amiga Erika Maldonado, dándole la gloria al Señor un día más por su abundante amor y misericordia para con cada uno de nosotros. En esta hora estoy muy contenta y agradecida con Dios primeramente por permitirnos llegar hasta la comodidad de su casa, en su trabajo, en su carro, donde quiera que usted esté, para poder compartir una pequeña porción de la palabra del Señor que quizás usted ya la haya escuchado muchas veces, pero que este día el Señor traiga una palabra fresca para alguien que la esté necesitando en este día. Y se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 1 al 10. Es la historia de Jesús y Zaqueo. Yo le puse como tema esperanza para el perdido. Quizás usted ya la haya escuchado varias veces. Se trata de un hombre que era rico, era jefe de publicanos. Usted puede leerlo en su casa, donde usted se sienta más cómodo. Va a encontrar esta historia. Una historia hermosa, porque habla de Zaqueo, es aquel hombre que era jefe de publicanos y rico, dice la palabra. Los publicanos, mis amados hermanos, eran personas que trabajaban para el gobierno romano. Y todo aquel judío que trabajaba para este gobierno era considerado como un traidor a su patria, traidor a su nación. Y este era Zaqueo, un judío que trabajaba para el imperio romano. Y no solo trabajaba para ellos, trabajaba como jefe de los recaudadores de impuestos. Dice la palabra del Señor que este hombre procuraba ver quién era Jesús. Una vez Jesús iba pasando, iba para Jerusalén, pero este hombre escuchó hablar de Jesús y quería verlo, quería escucharlo, quería escuchar. Quizás es muy probable que haya escuchado hablar de Jesús anteriormente y él quería conocerle, pero dice que no podía porque era pequeño de estatura. Algunos historiadores argumentan de que aparte de que era pequeño, era una persona mal vista en la sociedad, una persona rechazada por la sociedad, quizás marginada por la sociedad porque no era vista con buenos ojos. Resulta que los publicanos, ellos cobraban los impuestos para el imperio romano, pero cobraban de más. No cobraban lo que la ley decía, sino que ellos cobraban más. Y a causa de a causa de lo que ellos hacían, de este mal acto, entonces muchos de ellos se hacían ricos. Y esto fue lo que pasó con Zaqueo. Zaqueo había adquirido sus riquezas a costilla de una mala acción, de un mal acto, a costilla de sus mismos hermanos y del pueblo. Y dice la palabra del Señor que este hombre procuraba ver a Jesús y la multitud no lo dejaba, pero a él no le bastó, no le importó. Él se dio cuenta por dónde Jesús iba a pasar y corrió adelante, se adelantó y se subió a un árbol de sicómoro. Y allí sabía que Jesús iba a pasar por allí. Jesús, que todo lo sabe, que todo lo ve desde antes que nosotros actuemos, Él ya lo sabe. Así le dijo a Natanael: Natanael, desde antes que te sentaras debajo del enebro, yo te había visto. Porque el Señor ya conoce nuestro corazón. Y Él iba para Jerusalén, pero dijo: voy a pasar por Jericó. Yo no sé si el camino a Jericó estaba en ese mapa, no le podría con seguridad a ciencia cierta decir. Lo único que sí sé es que Dios todo lo hace conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos. Y Él dijo: voy a pasar por allí, porque allá hay necesidad de Dios. Y entonces dice que Jesús, pasando por la ciudad de Jericó, no fue a descansar a otro árbol, no fue a descansar a una casa. Él fue y se quedó estacionado por un momento a descansar debajo de un árbol con una sombra hermosa, no por el árbol,
sino por quien estaba arriba del árbol. Allí estaba Zaqueo, esperando que el Señor pasara, porque quería conocerle. Pero lo que Zaqueo no sabía es que desde antes de que él naciera, ya el maestro le conocía. Desde el vientre de su madre, el maestro le conocía. Y lo ve. Lo que me llama la atención es que lo ve. Y no solo lo ve, lo llama por su nombre y le dice Zaqueo. ¿Cómo sabía que se llamaba Zaqueo? Porque es que todo lo sabe. Nuestro Dios es un Dios omnisciente, que todo lo sabe. Y miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, desciende. Porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Aquel hombre indigno, rechazado por la sociedad, que se consideraba traidor, corrió deprisa, contento, y lo recibió en su casa. El Señor le dijo, Zaqueo, baja, desciende. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, mis amados hermanos, las riquezas no lo son todo. Zaqueo era un hombre rico, pero un hombre que necesitaba de Dios. Un hombre que se dio cuenta de que ni sus riquezas podían satisfacer la necesidad que hay en el ser humano. Porque puedes tener cuantos carros tú tengas, cuantas casas tú tengas, cuánto dinero en el banco, nada de eso puede satisfacer la necesidad del ser humano. Dice su palabra que solo en su presencia hay plenitud de gozo. Solo en su presencia. Y Zaqueo reconoció que necesitaba de Dios. Zaqueo reconoció que había fallado. Zaqueo reconoció que era un hombre carente de Dios, pero por sus acciones, él no podía acercarse al templo. Y dice la palabra del Señor que este hombre bajó gozoso del árbol. Lo llamaron por su nombre. Corrió, lo atendió en su casa. Y no solo lo atendió en su casa. ¿Sabes? Dice la palabra del Señor que la gente murmuraba entre ellos y decían, ¿cómo es posible que Jesús entra a comer con pecadores, con hombres impuros, con hombres que ya nadie da un peso por ellos? Por hombres y mujeres que quizás ya el mundo los ha descartado y dice, ya no vale la pena. Fulano o fulana ya no vale la pena, ya no hay esperanza para ellos, están perdidos ya. Quizás perdidos en las drogas, quizás perdidos en el alcohol, quizás perdidos en la prostitución, perdidos en qué sé yo, quizás en la vanagloria de la vida, en la vanagloria del mundo, en las riquezas, en los deleites. Quizás ya no hay esperanza para el mundo. Quizás ni tu familia cree ya en ti, dice ya no hay esperanza. Pero Jesús no ve lo que ve el hombre, porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos. Mas Él, dice la palabra, que ve el corazón. Y vio el corazón que había en la necesidad de Dios que había en Zaqueo. ¿Y sabes qué le dijo? Hoy es necesario que yo pose en tu casa. Es menester, es demasiado importante, es de carácter urgente que yo hoy entre en tu casa. Y Zaqueo lo atendió, lo recibió. Y estando en casa, dice la palabra que se puso de pie. Y le dijo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Si notas la actitud de Zaqueo, se puso de pie. Y el ponerse de pie en una reunión en casa, para los judíos, algunos historiadores comentan de que el ponerse de pie simbolizaba, estoy dispuesto a someterme a las leyes. Estoy dispuesto a correr el riesgo que tenga que pasar. Estoy dispuesto a que la ley se cumpla en mí. ¿Sabes? Y le dijo, Señor, reconoció el señorío de Cristo. Lo llamó por Señor. Le dijo, Señor.
La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si yo en algo he defraudado, yo se lo devuelvo cuadruplicado. Aplicó la ley que había en el libro de Levítico, Deuteronomios, Éxodo. Podemos ver, y incluso en Samuel, como el rey David le dice al profeta cuando lo fueron a reprender: tal cual haga, que se lo devuelva 4 veces. Cumpliendo aquella ley establecida, mis amados hermanos, en el antiguo pacto. Y el Señor dijo: verdaderamente, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque Él también es hijo de Abraham. Verdaderamente, hoy ha venido la salvación a esta casa. Yo no sé tú, cómo tú te encuentras, que quizás indigno de presentarte delante de Dios. Quizás te puedes sentir que ya no hay esperanza para ti, ni tú mismo crees que hay esperanza para ti, pero ¿sabes qué? Hoy ha llegado la salvación a tu casa, a tu vida, porque Dios nunca llega tarde. Y si Él ha permitido que esta grabación llegue hasta tus manos y a tus oídos, es porque Dios tiene propósitos para ti. No importa cómo tú estés, cómo hasta dónde te hayas ensuciado en el pecado. ¿Sabes qué? Nuestro Dios en su santidad nos sale al encuentro. Porque dice: es necesario que yo pase por esa casa, es necesario que yo pase por esa ciudad, porque ahí hay necesidad de Dios. Dios conoce tu corazón y te llama por tu nombre y te dice: hija mía, yo te puse nombre, mía eres tú. Hijo mío, yo te puse nombre, mío eres tú. No importa cómo la sociedad te señale, te hunda y te diga: ya no hay esperanza. La palabra del Señor dice de que Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Estaba perdido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino por ti, Él vino por mí. Nos salió al encuentro, nos rescató. No fuimos nosotros que le salimos al encuentro a Él. Fue Él que nos salió al encuentro a nosotros. No fuiste tú que escogiste poner este video. Fue Dios que te salió al encuentro a ti. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y ¿sabes qué? Hay esperanza para el perdido. Jesús dijo: he venido a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Levántate. Levántate con un cambio de actitud como lo hizo Zaqueo. Con determinación. Señor, si bien es cierto, he fallado. Hay cosas que traen consecuencias y que tengo que pagarlas. Pero ¿sabes qué, Señor? Hoy estoy decidido a cambiar. Hoy estoy decidido a entregar mi vida a ti, a caminar delante de ti, Señor, como tú quieres, haciendo tu voluntad. Desciende. Que el orgullo y la soberbia no te detengan de buscar el rostro de Dios. Desciende, porque hoy es necesario que el Señor pose en tu casa. Es necesario que el Señor pose en tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y hasta la próxima si Cristo no ha venido. Bendiciones.